Hola, en este video voy a desarrollar dos preguntas fundamentales relacionadas con las sociedades y su importancia en la economía y el derecho. La primera pregunta es, ¿por qué las sociedades reducen los costos de transacción y son más eficientes para la realización de negocios? Para comenzar, es importante entender qué son los costos de transacción. Estos son todos aquellos costos que surgen cuando las personas realizan un intercambio o un negocio. Por ejemplo, incluye el tiempo y dinero que se invierte en buscar información, negociar acuerdos, redactar contratos, supervisar que se cumpla lo pactado e incluso resolver los conflictos si es que algo sale mal. En la práctica, estos costos pueden ser bastante altos, especialmente cuando las relaciones comerciales son constantes o complejas. Aquí es donde entran las sociedades. Las sociedades como estructuras organizadas permiten reducir significativamente estos costos. ¿Por qué? Porque actúan como un mecanismo que centraliza y simplifica las relaciones económicas. En lugar de que cada persona tenga que negociar individualmente cada vez que quiera hacer un negocio, la sociedad ya tiene una organización interna, reglas claras y una forma establecida de actuar. Como por ejemplo, una empresa constituida como sociedad ya tiene un representante legal que puede firmar contratos en nombre de todos. Esto evita que cada socio tenga que intervenir directamente en cada operación. Esto es muy factible porque nos ahorra tiempo y reduce las complicaciones. Además, las sociedades generan confianza en el mercado. Al estar formalmente constituidas, registradas y reguladas, transmiten mayor seguridad a terceros. Las personas o empresas que contratan con una sociedad saben que existe un marco legal que respalda esta relación, lo que disminuye la incertidumbre y, por lo tanto, los costos asociados a verificar información o garantizar el cumplimiento. Otro aspecto. En la reducción del riesgo, muchos tipos de sociedades, como la responsabilidad limitada, los socios no responden con todo su patrimonio personal, sino únicamente con lo que aportaron en la sociedad. Esto incentiva a la inversión, ya que las personas están más dispuestas a participar en actividades económicas cuando saben que su riesgo está controlado. También hay que considerar la eficiencia organizativa. Las sociedades permiten dividir funciones, como por ejemplo una persona que puede encargarse de la administración, otras de las finanzas y otras de la producción. Esta especialización mejora la productividad y reduce errores, lo que también disminuye costos indirectos. Asimismo, las sociedades facilitan la continuidad de los negocios, a diferencia de una persona natural. La sociedad puede seguir existiendo aunque cambien sus miembros. Esto evita tener que rehacer contratos o relaciones comerciales constantemente, lo que también representa un ahorro muy importante. Por último, las sociedades reducen los costos de transacción porque simplifican las negociaciones, generan confianza, reducen riesgos, permiten una mejor organización interna y aseguran continuidad en las actividades económicas. Todo esto hace que los negocios sean mucho más eficientes. Bien, ahora pasando a la siguiente pregunta. ¿Qué significa reducir costos de transacción a través de la persona jurídica? Eh, para responder esto primero debemos entender qué es una persona jurídica. Se trata de una entidad creada por la ley, distinta de las personas naturales que la conforman, y que tiene capacidad para adquirir derechos y también contraer obligaciones. Reducir costos de transacción a través de la persona jurídica significa que esta entidad actúa como un intermediario organizado en las relaciones económicas, facilitando y también simplificando los procesos. Un ejemplo, cuando una sociedad celebra un contrato, no son los socios quienes lo hacen individualmente, sino la persona jurídica a través de su representante legal, como lo había dicho la anterior vez. Esto evita la necesidad de múltiples firmas, reduce trámites y hace más ágiles las operaciones. Ahí vuelvo a lo mismo, ahorramos el tiempo. Además, la persona jurídica permite estandarizar procesos. Muchas actividades dentro de una empresa ya tienen procedimientos definidos,
lo que evita tener que negociar cada detalle desde cero en cada transacción. Esto reduce costos de tiempo, dinero y esfuerzo. Otro punto importante también puede ser la separación de patrimonios. La persona jurídica tiene su propio patrimonio, independientemente del de los socios. Esto no solo protege a los socios, sino que también facilita las relaciones con terceros, eh, y es porque ya queda claro quién corresponde por las obligaciones. Además, la persona jurídica también permite una mayor estabilidad en las relaciones comerciales. Aunque cambien los socios o administradores, la entidad sigue siendo la misma. Y esto da seguridad a los contratos a largo plazo y evita tener que volver a negociar constantemente. Además, facilita el acceso al financiamiento, la contratación de empleados y la participación en el mercado en general. Todo esto contribuye a reducir los costos de transacción porque simplifica las interacciones económicas. Y para terminar, la existencia de una persona jurídica permite que el Estado regule de mejor manera las actividades económicas, lo que también genera un entorno mucho más ordenado y predecible. Reducir los costos de transacción a través de la persona jurídica significa utilizar la sociedad como una herramienta legal que organiza, simplifica y hace más eficientes todas las relaciones económicas, permitiendo que los negocios se desarrollen de manera más rápida, segura y efectiva. Para dar respuesta a la siguiente pregunta, debemos entender exactamente qué es la corporativización. La corporativización es este proceso legal de convertir un negocio personal en una sociedad anónima o limitada. Es el proceso de crear una persona jurídica nueva que separa los bienes personales de los bienes de la sociedad. Esto también lo conocemos como velo societario. Significa que si una empresa tiene deudas, responderá solo con el dinero dentro del patrimonio de la sociedad, no con los bienes personales. Esto crea una especie de blindaje legal. Podemos decir que este concepto es la base de la economía moderna. Entonces, ¿por qué la competencia sobre la corporativización es un buen aporte al mercado? Pues porque la competencia entre sociedades obliga a que se genere eficiencia y transparencia. Un negocio personal, un negocio pequeño, puede malgastar sus ingresos, puede ocultar cuentas, mientras que una sociedad anónima o limitada que compite con otras está obligada a presentar cuentas claras, si es que quiere atraer más inversores o simplemente sobrevivir como una sociedad. Esto genera un círculo virtuoso. La competencia, por ser la mejor, atrae más capital, atrae más innovación y más inversión. Si una empresa no mejora su producto o no baja sus costos, otra sociedad que la administre mejor le quitará sus clientes. Digamos que el resultado final para una sociedad es entonces mejores productos y precios más justos. La corporativización masiva democratiza el mercado, permitiendo que entre cada día nuevos jugadores y que todos estos compitan bajo reglas legales claras y justas para todos. Ahora, ¿dónde vemos esto en la práctica? Digamos, un ejemplo claro y a nuestro alcance está en la serie Los hombres que construyeron América. Esta serie documenta justamente el salto histórico de negocios pequeños o personales a corporaciones gigantes. Empezamos con uno de los personajes, que fue Cornelius Vanderbilt, que no conectó Estados Unidos con un barco, con una simple máquina, sino que lo hizo creando una sociedad ferroviaria. Asimismo, el personaje Andrew Carnegie no construyó rascacielos con sus ahorros de inmigrante, sino que lo hizo emitiendo acciones de aceros en esta compañía o en esta forma, digamos, llamada como Aceros US Steel. Esta serie ilustra un motor de innovación. También nos muestra competencias, como la competencia en la luz, la creación de la luz eléctrica de Nikola Tesla y Thomas Edison.
Vemos necesidades de regulación. También vemos cómo se crean desastres y cómo ciertas cosas pueden llegar a construir monopolios. Entonces, la lección final que nos deja estos conceptos y estos ejemplos de la vida real es que la corporativización construyó la sociedad moderna de la economía. Y tanto esta figura de competencia como la figura de sociedad anónima o limitada fue este blindaje, este traje que permitió que todos estos empresarios, tanto en Estados Unidos como en el resto de la región, puedan generar corporaciones gigantes, expandirse a través de los continentes, de los países de toda la región y cambiar el mundo. Bueno, para responderles esta pregunta es importante analizar brevemente cómo se dio el proceso de industrialización tanto en Estados Unidos como en Ecuador y luego identificar sus puntos en común. En primer lugar, en el caso de Estados Unidos, su expansión industrial se dio principalmente entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, durante la Revolución Industrial Tardía. Este proceso se caracterizó por un fuerte crecimiento en la industria, en el desarrollo tecnológico y en la expansión del ferrocarril, además también en la consolidación de grandes empresas. Por otro lado, en Ecuador la industrialización fue un poco más tardía y limitada. Se desarrolló principalmente a mediados del siglo XX, especialmente durante el periodo de sustitución de importaciones, en donde el Estado impulsó la producción nacional para reducir la dependencia del exterior. Ahora bien, en cuanto a las similitudes, sí existen algunos puntos en común. Primero, en ambos países el Estado jugó un papel importante en ciertos momentos. En Estados Unidos mediante políticas que favorecieron la expansión económica y en Ecuador a través de una intervención más directa para fomentar la industria nacional. Segundo, en ambos casos la industrialización estuvo vinculada en cambios a la estructura económica, es decir, pasó de economías más agrícolas a economía con mayor presencia del sector industrial. Tercero, en ambos países la expansión industrial generó transformaciones sociales como el crecimiento urbano y cambios en el empleo. Sin embargo, también es importante señalar que existen diferencias importantes. Estados Unidos logró una industrialización temprana, rápida y altamente desarrollada, mientras que Ecuador tuvo un proceso más lento, dependiente y con menor impacto estructural. Una vez dicho todo esto, podemos concluir que sí existen ciertas similitudes entre ambos países, especialmente en el rol del Estado y en los efectos económicos y sociales de la industrialización. No obstante, las diferencias en el contexto, la escala y el nivel de desarrollo hacen que estos procesos sean bastante distintos en su alcance y resultados. Como ya se lo había mencionado, en Estados Unidos fue mucho más rápido, mientras que en Ecuador existió cierta dificultad para avanzar con este proceso. Pregunta número 6. En Ecuador se evidencia concentración económica de los agentes económicos. Su respuesta es sí. Esto se puede observar claramente en sectores estratégicos como la banca, las telecomunicaciones, el comercio minorista y asimismo los medios de comunicación. Primero, es importante entender qué es una concentración económica, pues es una situación en la que pocos agentes económicos tienen un gran poder de mercado, lo que les otorga poder para influir en precios, en condiciones y en el acceso al mercado. En el caso de Ecuador, aunque existe la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, que busca prevenir prácticas monopolísticas y promover la competencia, en la práctica se observa que hay algunos grupos económicos fuertes que concentran un solo capital, un solo monopolio y una sola participación de mercado. Por ejemplo, en el sector bancario, un número reducido de bancos concentra la mayoría de activos y créditos. Asimismo, en los supermercados o cadenas de distribución, donde pocas empresas dominan el consumo masivo. Desde un punto de vista crítico, esto genera varios problemas. En primer lugar, limita la competencia real, porque nuevos actores económicos enfrentan grandes barreras de entrada y pueden ser estas como el financiamiento, la infraestructura o las redes de distribución. En segundo
lugar, puede dar paso a abusos del poder de mercado, como la fijación indirecta de precios, la reducción de opciones para los consumidores o un menor incentivo para innovar. Sin embargo, es importante matizar, pues no siempre la concentración económica es negativa, sino más bien en algunos casos puede generar una eficiencia económica, economías de escala y estabilidad en ciertos sectores. El problema surge cuando esa concentración no está exactamente regulada. Allí entra el rol del Estado, pues el Estado no solo busca generar normas, sino que estas mismas se cumplan y se apliquen de manera oportuna, efectiva y preventiva. Muchas veces la intervención estatal es reactiva, es decir, cuando el problema ya se ha consolidado. En conclusión, en Ecuador sí existe concentración económica, aunque jurídicamente está reconocido, en la práctica sigue siendo un fenómeno relevante. Es importante encontrar un equilibrio entre la libertad empresarial y la competencia real y justa que existe y que beneficie a la sociedad. Pregunta número 7. Analice críticamente la conducta de Vanderbilt y John D. Rockefeller. Al analizar estas conductas, es posible entender cómo las concentraciones económicas pueden surgir como resultado de estrategias empresariales y, asimismo, en contextos de una escasa regulación. En el caso de Cornelius Vanderbilt, quien dominó el mercado naviero y ferroviario en Estados Unidos, su estrategia se basó principalmente en una competencia agresiva, ya que él aumentaba las tarifas y asimismo controlaba el mercado, consolidando una posición dominante. Él reducía drásticamente los precios a los consumidores. Esto tiene un doble efecto. Su estrategia empresarial, por una parte, beneficiaba al consumidor mediante precios bajos, pero asimismo a largo plazo genera una concentración económica del mercado y elimina la competencia. En ese caso, perjudica este equilibrio económico. Por su parte, John D. Rockefeller, fundador de Standard Oil Company, utilizó una estrategia aún más sofisticada, pues está basada en una integración vertical, aguas abajo o aguas arriba. Esto significa que controlaba todas las etapas del negocio, desde la producción del petróleo hasta su transporte y distribución. Además, empleó prácticas como acuerdos secretos con ferrocarriles y la compra o eliminación sistemática de los competidores. Como resultado, llegó a controlar cerca del 90% del mercado petrolero de Estados Unidos. Desde un análisis más crítico, Rockefeller fue un empresario altamente sofisticado, eficiente y visionario, pero asimismo es un ejemplo claro de prácticas monopolísticas. Por ello, fue tal el impacto que en Estados Unidos se creó The Sherman Act, el acto o ley Sherman, lo cual era una ley para prevenir el antitrust o antimonopolios. En comparación de ambos empresarios, se puede decir que Vanderbilt representaba una competencia mucho más agresiva y directa, mientras que Rockefeller fue más sofisticado y mucho más estratégico, y a la vez controló el mercado de manera estructuralmente. Ambos, sin embargo, reflejan una misma realidad dentro del mercado. Cuando no existe una regulación económica basada y directa, el mercado tiende naturalmente a concentrarse.